saludamos a ustedes que se van integrando en el transcurso del programa al detalle y les recordamos que nuestro canal de YouTube, Abigail Soto TV, está ahí para que se suscriba y reciba las notificaciones de todo lo que acontece en el país y el resto del mundo. Recuerde, está en el programa de las grandes entrevistas en las tardes dominicanas. Bueno, Marisa ha hecho una serie de planteamientos, Abigail, que van cónsono con lo que el país quiere de un presidente o una presidenta de la República. Bueno, es que la candidata a representar al PLD en el 24, doña Marisa Hernández, tiene claro que al país hay que hablarle en base a programas. ¿Qué yo voy a hacer por la juventud? ¿Qué voy a hacer por los ancianos? ¿Qué voy a hacer por los trabajadores? Y ella va claro, mientras otros bailan en el PLD, ella está explicando lo que ella haría. Bueno, pero vamos a dividir los programas. Usted pregunta qué van a hacer con ustedes los ancianos y danse qué van a hacer con los jóvenes. Bueno, como usted quiera, usted es el abuelito. Ahí no hay problema. No, es interesante que se le hable al país en base a qué se haría desde la presidencia de la República. Eso es importante y entonces nos gustaría escuchar, ella habla de la agropecuaria, ella habla de la pecuaria como soporte para el desarrollo de zona franca y todo eso interesante, pero también habla de la seguridad social y también esa parte es muy delicada porque en República Dominicana, lamentablemente, para desgracia, los gobiernos no se han preocupado por sacar una parte de su presupuesto a la atención, ni siquiera con la seguridad social, de los ancianos y mucho menos a esa población con discapacidad motora, intelectual, que hoy por hoy existe en República Dominicana. ¿Qué haría Marisa para ayudar a resolver un problema que es grave en la familia dominicana? Mira, el problema de la seguridad tiene que ver con no solo las personas que tienen algún tipo de discapacidad, niños o ya los adultos mayores, y que hay que atender como un tesoro nacional. Porque hablan mucho de un país que descuida esas dos áreas, sobre todo. Porque ¿qué quiere decir cuando tú a los adultos mayores no los atiendes y los cuidas y te preocupas por ellos? Que cuando tú seas mayor, tú no vas a sentar las bases para que a ti se te cuide como se te debe cuidar. ¿Qué pasa con un hijo cuando el hijo le demuestra que no valora al abuelo frente al hijo, al padre? ¿Qué hace el niño? El niño dice, si tú no cuidas lo tuyo, entonces ¿por qué me dices a mí que lo cuide? No se muestra, no se enseña hablando, se demuestra con la práctica. Y es la única manera que nosotros podemos hacer crecer un país en valores. ¿Ustedes creen que los valores son retórica? Es narrativa. Crear un país en valores. ¿Valores qué? Valores cómo yo cuido, cómo yo me relaciono, y por eso vamos a llevar la mediación como solución de conflictos, porque en la casa, entre la familia, aparecen los conflictos. Y si tú no manejas tu conflicto con tus hermanos, con tus padres, cuando llegues adulto vas a llevar los problemas y no lo vas a saber manejar con tus compañeros de trabajo, con la esposa, con el esposo, con quien tiene frente a ti la jerarquía de quien te dirige. Y finalmente, para contar que en qué beneficia esto, el que no aprende a obedecer, no hay posibilidad de que aprenda a dirigir. No hay ninguna posibilidad, porque se practica haciendo. Se hace un maestro de lo que tú practicas. Por eso en nuestras escuelas, nuestros maestros, hay que darle todo el apoyo para que se capaciten. Porque si el maestro no está capacitado adecuadamente, ¿qué va a pasar con el producto que él va a enseñar? Ahí va la laguna. Y nosotros como país tenemos convenios comerciales con varios países. Si no podemos competir con ellos en cuanto a importarle o a exportarle a ellos en la misma dimensión que ellos nos importan a nosotros, ¿qué debemos hacer? Importar conocimiento para la República Dominicana, un intercambio de conocimiento, para llevar a nuestras escuelas que ese recurso natural que nosotros tenemos, yo lo hablo de esa manera,
que es el cerebro humano, podamos amueblarlo para que pueda competir con cualquier alumno de cualquier país o cualquier profesional de cualquier país del mundo desarrollado. Porque nosotros no tenemos ya que irnos de la República Dominicana y no darle los espacios a los jóvenes para que desde aquí trabajen en lo que les gusta y puedan exportar conocimiento o trabajar en una empresa con la tecnología desde aquí, sino que ese éxodo de cerebro se nos va. Entonces estamos invirtiendo en educación, ¿para qué? Para que nuestros jóvenes se vayan a propiciar la riqueza de otros países y solo nos quedamos con los editoriales de los periódicos. Un dominicano en tal lugar es lo último. ¿Y nosotros qué? No, yo creo que nosotros tenemos que poner y plantear lo que verdaderamente se necesita, enfocar en el ciudadano todos los recursos que hay que hacerlo para que se pueda sentir orgulloso de ser dominicano. Pero voy a entrar ahora a un área que es sumamente importante e interesante. Vamos a hablar de la salud. Salud para todos. ¿Qué significa la salud para todos? La salud física, cuidar la prevención, el médico en tu casa, el médico familiar, que sean responsables y se empieza con pilotos. En aquellos lugares donde la gente no tiene posibilidad de estar en el médico porque no tiene una seguridad, no tiene un seguro médico que le garantice. Entonces, para verificar, porque los problemas de depresión, por algún problema emocional, económico o de alguna enfermedad, ¿ustedes creen que aparece de la noche a mañana la depresión? Y que la persona sale airado o con violencia de la noche a la mañana. No, eso es un proceso que se va dando. Igual que las catastróficas, darle todo el apoyo a las enfermedades catastróficas para la prevención, que sale más económico que salud. O sea, que tratar de curarla. La curación es cara porque el cuerpo después que está enfermo no hay posibilidad de tú sanarlo totalmente. Un milagro, y los milagros ahora no están apareciendo. Todavía no ha venido Jesús en tierra a hacer los milagros. Hay creencias y tú puedes rezar y hacer todas las cosas para ayudar, pero en realidad hay que hacer la salud preventiva. ¿Por qué tenemos que hablar de la salud visual como algo definitivo? Para que nuestros niños en nuestra escuela puedan aprender. El niño que no puede ver, no puede aprender a leer. Y si no aprende a leer, ¿cómo va a aprender a razonar? No hay posibilidad de que eso suceda. ¿Por qué tenemos que hablar en nuestras escuelas como algo definitivo, que es la salud visual, pero también la salud mental? Los niños llevan a la escuela una imagen de lo que pasa en el hogar. Y la violencia viene con ellos y se ve lo que están generando en su casa. Entonces, cuidar esa salud mental y a los enfermos mentales de la República Dominicana, pensionarlos a aquellos que no tienen condiciones económicas. ¿Sabe para qué? Para que la familia los cuide y se les da su medicación cada mes para mantenerlos tranquilos y en el entorno familiar. Porque tú no lo puedes tirar como si fuera un despojo humano por ahí. Y la familia, como no tiene cómo mantenerle esa medicación, no le puede controlar esa violencia y tiene miedo de tenerlo. Entonces, yo creo que esa es la atención primaria que realmente nosotros necesitamos. Pero para decirle en el buen dominicano que se entienda, es la salud del médico en tu casa. Vamos a hablar entonces de la producción como tal, la subvención a la producción nacional. Porque se pudiera hablar de casi tasa cero, o un 0.5%. ¿Por qué así? Porque cuando nosotros producimos la verdadera zona franca, que es lo que comemos, porque ropa tú puedes durar comprar una cada 2 años, pero ¿y comida? Hay que comprar todos los días y nosotros no tenemos garantizado seguridad alimentaria. Podemos hablar de que como un gobierno dice que tenemos que comer pollos caros porque hay que importar maíz, y la República Dominicana no produce maíz. No produce maíz. Nosotros no producimos todo lo que se come, se produce de 3 a 9 meses. Todo, prácticamente. Lo demás son antojos. Entonces, todo eso y el apoyo y la subvención y la tasa cero a los agropecuarios y los pecuarios es porque ahí produce la carne que necesitamos para vivir. Y nosotros necesitamos hacer eso y garantizar eso. Un país que tiene garantizada comida. Los servicios sociales, sobre todo, como salud, educación, trabajo de calidad. ¿Por qué hablamos del trabajo de calidad o el empleo de calidad? Capacitar para el empleo. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la necesidad del mercado laboral, pero acompañada de las materias complementarias
optativa del joven para que pueda decidir qué es lo que le apasiona y qué es lo que le gusta. ¿Cuántos dominicanos, si levantan la mano, tienen un título enganchado en su casa y no viven de eso? Porque no es lo que aman, y en lo que tú no amas, tú no te das bueno, quieras o no. Eso es algo automático que se da. Entonces, yo creo que una de esas cosas es todo eso, es lo que nosotros vamos a llevar a cabo y decirle al país qué es lo que necesitamos para poder empezar la ruta del desarrollo. El programa de gobierno que le estamos ofreciendo es un programa de gobierno de bienestar y la felicidad, producto de la construcción de cada uno de acuerdo a sus conocimientos y a sus capacidades. La seguridad nacional, Abigail Peña y Dancer. La seguridad nacional tiene que ver con esa mediación en las escuelas para aprender a conversar y llevarlo en todas las escalas, llevar en el programa educativo lo que llamamos el sistema de educación, pedagogía sistémica. ¿Qué significa? El padre y la madre siendo parte de la enseñanza. Solo hay dos lugares donde los hijos de uno pueden aprender, en la escuela o en la casa. Y si la casa falla, falla la escuela. Entonces, complementar esos dos sistemas, el tradicional, para enseñar a cómo ganar dinero, cómo capacitarte, cómo ser un buen profesional, pero también prepararte para la vida y para ser feliz. Que tú puedas tener tu propia decisión. Llevar entonces esa seguridad. ¿Saben que la seguridad tiene que ver hasta las casas que se construyen? La seguridad nacional tiene que ver hasta las casas que se construyen, donde vivimos, un puente, hasta quién entra o sale del país, lo que es una migración regulada. Todo eso es seguridad ciudadana. Todo lo que es el apoyo a las madres solteras, a las personas con las pensiones, todo el que tenga más de 65 años, tratar de dar líderes dando pensiones paulativamente. ¿Qué hace eso? Tranquiliza la economía, se produce más economía, se invierte más y las empresas entonces crecen. Y eso significa que vamos a tener estabilidad económica. Si no hay estabilidad económica, ¿qué hay? Inestabilidad política. Y si hay inestabilidad política, ¿qué hay? Inestabilidad social. Y si hay inestabilidad social, ¿qué hay? Caos. Bueno, y no queremos caos. La verdad es que se preparó para optar por la candidatura a la presidencia, licenciada Maritza Hernández, que con su anuencia nuevamente vamos a pausar. Bien, amigos televidentes, ustedes están escuchando lo que haría la licenciada Maritza Hernández si es electa precandidata y luego pues gana las elecciones como presidenta de la República. Unos planteamientos muy claros, planteamientos revolucionarios, planteamientos de estos tiempos, y de verdad que ojalá que muchos que aspiran estén atentos a todas estas propuestas para que salga un programa de gobierno de cualquier candidato o candidata que vaya a dirigir el país, que tenga esos preceptos que está planteando Maritza Hernández. Dancer. Bueno, licenciada Maritza Hernández, usted nos ha mostrado en diferentes aspectos lo que sería su plan de gobierno. Ahora yo quisiera centrarme específicamente en el tema de la juventud. Usted hablaba, por ejemplo, de pasantías remuneradas. Independientemente de la remuneración, la experiencia es necesaria. ¿Qué pasa? Las ofertas laborales al día de hoy piden hasta 3 años de experiencia en muchos casos, pero aún a eso hay ocasiones donde tienen un parámetro de la edad mínima que muchas veces son 2 y 3 años de lo que es la edad normal a la que una persona obtiene su licenciatura. Entonces, ¿qué variantes tenemos en ese caso? Porque esa es una de las tantas cosas que promueve la exportación de cerebro, como usted mencionaba. Mira, Dance, tú has hecho una pregunta que para mí es como música a mis oídos. Miren, cuando empecé la conversación dije que la generación relevo es el atractivo. Y la generación relevo empieza desde nuestros niños, porque si queremos tener en 10, 15 años una generación con valores, con conocimiento, pero sobre todo teniendo la libertad de elección. Escuche bien, la libertad de elección va vinculado al conocimiento. Cuando alguien tiene conocimiento, entonces es una persona que puede crear sus propias ideas, sus propias reflexiones de qué es lo que quiere para él o para ella. Y esa es la verdadera libertad de un ser humano. Fuera de ahí no hay libertad, porque la libertad es mental,
y la libertad es económica. Y cuando tú creas tu propia libertad económica, y puede ser libertad de pensamiento. Entonces, en los jóvenes, darle lo que, cuando hablabas de la pasantía remunerada, lo voy a decir en el dominicano, que te paguen por tú ir a aprender. ¿Por qué que te paguen? Porque todo el que va a una pasantía, que necesita la práctica, pero también necesita el dinerito, porque sus padres no tienen la forma de cómo solventarle todo eso. Entonces, llevarle a que desde que lleguen a octavo, que empiece la media, empezar a incluir en materias prácticas para que ellos puedan estar preparados, o para el empleo cuando terminen el bachillerato, como materias como contabilidad, comercio, mercadotecnia, programación, todo esto que lo conlleva a que si quiere ser empleado, está capacitado técnicamente, pero si quiere poner su empresa, también lo puede hacer, que sea la empresa de único dueño. Para los jóvenes, el gobierno que estamos planteando es un piloto en donde puedan tener préstamos, semillas a tasa cero, que cuando tengan la capacitación para asumir esa responsabilidad como único dueño, una empresa de único dueño cuando tú eres tu propio empleado. Porque hay empresas, por ejemplo, los abogados cuando empezamos somos empresarios de único dueño, lo único que no estamos formalizados. ¿Qué te vamos a llevar con eso? A la formalización de la empresa y del empresario que empieza a crecer. Y con esa formalización, señoras y señores, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr que el Estado de por sí va a recibir impuestos, pero ese impuesto, el plan que tenemos es el impuesto único. Un impuesto único que comprenda seguridad social en un solo número, lo que pagas en la DGI, lo que llamamos los impuestos, esto que tiene que ver con la DGI, y cuando tienes todo eso ahí, tienes cubierta la carga laboral. ¿Qué va a pasar con esa empresa? Con un capital semilla prestado al casi mínimo, un 0,5%. Porque nosotros estamos teniendo la capitalización de los recursos de la seguridad social y se la estamos prestando a los grandes constructores. ¿Y de qué recibe el pueblo de eso? ¿Qué recibe? Vamos a compartir los beneficios y se lo prestan a un bajísimo precio. Entonces a un joven no se lo prestan para que empiece su empresa. Es como una involución en algunos casos. Eso es necesario porque se construyen, pero aquello produce mayor empleo, señores. Las micro y pequeñas empresas son las que crean empleos, no son las grandes. Las grandes producen, pero menos, porque en una empresa grande, lo que hace una máquina, algo que puede desarrollar, lo hace con un empleado, lo que pudieran hacer 10 empleados. Nosotros tenemos que preparar para, o capacitar para el empleo a quien quiere ser empleado, o prepararlo para su independencia económica, que le da independencia y crecimiento y le da estabilidad al país económicamente, y nosotros como Estado vamos a poder tener mayor evolución. Pero también vamos a suplir una necesidad que se da, que la mayoría de las empresas no están formalizadas y los empleados están fuera de la seguridad social. ¿Y eso en quién va? En contra del ciudadano. Cuando viene un problema de... Perdón, para terminar. Cuando viene un accidente de tránsito, alguien que está fuera de la seguridad social, ¿usted sabe lo que pasa? Que entonces esa persona está ahí, el empresario que está iniciando no tiene cómo resolver, va a tener que ir a pagarle a esa persona y no hay responsabilidad del Estado ni de la seguridad social, entonces ahí viene la quiebra, la muerte de esa empresa. Y con el agravamiento de que el empleado no tiene ni seguro médico, no tiene seguro de laboral, no tiene un plan para el retiro y su vejez. ¿Y qué estamos haciendo con nuestros ciudadanos? Con nosotros mismos, colocándonos como un despojo humano después que ya no podemos trabajar. Entonces, eso es como que nosotros no estamos claros, que son puntos estratégicos que ya no el país no aguanta más, que no venga un gobierno de transición claro en lo que hay que hacer, aunque mucha gente no le guste. Si no sentamos esa base, no hay desarrollo. Y si no hay desarrollo, no hay estabilidad. Si no hay estabilidad, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, lo que viene es el caos y la improvisación y la falta de orgullo de los dominicanos, porque estoy diciendo que se entienda y bien claro que es
necesario que ya se haga. Ya no hay tiempo para más. Eso era para ayer. Y no admito que ningún presidente me diga que quiere ser presidente porque quiero ser. No, dime para qué. Ya el país no aguanta más de que alguien le venga diciendo, yo quiero ser presidente. Y tú le preguntas, ¿y para qué? Dime para qué. Ahora yo quiero saber qué tú vas a hacer que me beneficie a mí. No me habla de Producto Interno Bruto. Hablan de que yo me voy a beneficiar del crecimiento que haga en la República Dominicana, que haya en la República Dominicana. Dime cómo nosotros vamos a salir de su desarrollo, si no es haciendo la formalización de las empresas, creando riquezas y creando que se pueda producir todo lo que comemos con la tierra que tenemos y el sol que tenemos, que Dios nos ha dado. Maritza, hay dos cosas que yo quiero concatenarlas, y es, Maritza, presidenta de la República, daría una orden a sus funcionarios y estos funcionarios la incumplen, y ese incumplimiento genera ante la población molestia que te la cargaría a ti como presidenta de la República y lo aceptarías primero, que es lo que pasó con el presidente de la República cuando ordenó que le retribuyera nuevamente el alza de la factura energética al consumidor, y sus funcionarios ninguno le hizo caso. Y otra, ¿tendría Maritza en su gabinete con esta situación que acontece con nuestros vecinos haitianos un equipo que contradiga la posición que tú tienes o que demuestras con respecto al vecino país? Mira, esas son dos preguntas interesantes, Abigail, que tú has hecho. Lo primero es que cuando un presidente, los funcionarios no obedecen, puede pasar por dos cosas. O porque se toman decisiones sin pensar en los pros y los contras, y sin pensar en la base social que tenemos, cómo está el país, o porque el presidente, cuando permite que se tome una decisión, solo lo ve en una sola dirección, lo que le conviene a él para recaudar recursos, pero no piensa en lo que puede venir y lo que puede provocar los estallidos sociales o el descontento. Y hay una tercera hipótesis que se da, que eso solamente pasa cuando un presidente se quiere reelegir. Y ahí está el grave problema que tenemos en la República Dominicana. Los presidentes no se han sentado bien en la silla. No tienen claro qué van a hacer en los 5 ejes transversales que debe tener un país. Salud, educación, trabajo, seguridad, producción nacional. Y fuera de ahí no hay nada que tú puedas hacer. Todo es avanzar en acciones que se tienen que ir complementando para hacer que eso sea efectivo. Entonces, ¿qué puede provocar eso? Cuando tú no te sientas, no vas con un plan y ya desde antemano ya te quieres reelegir. Cumpla con la tarea que usted se propuso, y cuando usted cumpla, entonces si el pueblo lo pide, no que usted se lo quiera decir que yo quiero, que el pueblo se lo pide, si usted está en condiciones de seguir aportando, usted puede aceptar. Pero si no, váyase para su casa tranquilo, porque usted no complementó ni siquiera lo que le ofreció al pueblo. Y entonces ahí viene el descontento. Y por eso la mayoría de los presidentes sale por la puerta pequeña en vez de salir por la grande. Hay que irse cuando tú estás en la cúspide, cuando tú estás arriba, cuando se te pide por aclamación. Solamente eso. Con relación al tema de nuestros vecinos, tengo que decir aquí de una manera muy responsable que la migración es en un 98% laboral. La gente no se va de su país si no está en condiciones económicas difíciles. Por eso, todo el que se plantee en un programa de televisión y diga, o a los medios, no, porque nosotros no podemos, porque el tema está en que cuando hablan de migración la gente solo piensa en el vecino que tenemos, pero no se da cuenta de otras migraciones que tenemos que también está desordenada. Pero en ese caso, que es la más peligrosa, la migración por tierra, en donde la frontera no tiene control, es la más peligrosa. Porque esa se presta ¿para qué? ¿Para el tráfico? ¿Se presta para hacer cosas indebidas de un país a otro? Porque pasa algo aquí, se va y nadie sabe qué pasó. Y es muy, muy difícil de mantener. Pero para eso el gobierno no puede titubear. Todo el que está en nuestro país tenemos que saber por qué tiempo está, a qué viene a hacer, qué es lo que pretende, y si es un empresario o alguien que lo contrata, tiene que tener la responsabilidad de saber que es su responsabilidad lo que pase ahí. Y si no, entonces, cada quien podemos colaborar en lo que sea, pero sin cargar con la situación,
El respeto empieza cada quien en su casa. Yo creo que nuestros vecinos tienen que resolver su problema en sus territorios. No puede la comunidad internacional hablarnos nosotros que nosotros podemos cargar con más pobreza de la que ya nosotros tenemos. ¿Por qué un pobre puede cargar con otro pobre? No, entonces son pobres los dos, o doblemente pobres, y ahí viene el caos, viene la violencia, viene toda una serie de condiciones. Entonces, yo creo que en esto hay que ser responsable y firmes, ordenadamente, en su casa cada quien. Vamos y a ahí ver. que nadie se sienta mal, porque esto no es para caerle bien a ninguna comunidad internacional. Vamos a ver un videíto que hay ahí muy especial. El domingo 16 de octubre, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, acude a tu centro de votación con tu cédula en mano. Luego de habilitarte por lector digital, te asignarán un monitor con los rostros de los candidatos. Con tu dedo, tocarás la cara de Maritza Hernández con el número 2, le das a confirmar y se imprimirá un recibo. Verifica que salga el número 2 y el nombre de Maritza Hernández. Dobla tu recibo y lo introduces en la urna. Así de fácil ya votaste por Maritza Hernández, presidenta. No, pero ese fue que se hizo para mandarlo A lo digitalmente. interno. Bueno, ahí está, Abigail Peña. Escuchando a Marisa. Usted se ha deleitado con los planteamientos de No, es Maritza. que cuando hay capacidad, y esa capacidad expuesta, desarrollando temas que tienen que ver con el desarrollo del pueblo dominicano, es obvio que hay que prestar la mayor atención. Marisa, el domingo está confiada en que los PLDistas y no PLDistas irán a escogerla a usted en la casilla 2. Abigail, por eso estoy yendo a los primeros recorriendo el país. Ya esta semana sí no pienso salir de la capital y de las zonas aledañas porque tengo compromisos. Ya hay temas puntuales que hay que hablar y demás. Y es que, como bien claro, es la consulta, es una consulta ciudadana. El Partido de la Liberación Dominicano le está dando al pueblo dominicano, oiga claro, no es la consulta del PLD, le está dando al pueblo dominicano la oportunidad de elegir qué es lo que quiere que aparezca, quién quiere que aparezca en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana. Y yo le pido al pueblo que lo haga y a mis compañeros del partido que lo hagan fríamente calculado y pensado, porque si vamos a elegir el pueblo, para enamorar al pueblo, para que confíe, tenemos que decirle para qué queremos gobernar nuevamente. Si nosotros, por alguna razón, que la gente lo que hizo fue ponerse medio guapito con el PLD, pero el PLD es el partido que está arraigado en el corazón del pueblo. Pero eso va a ir condicionado a la carta que le presentemos. Que los ciudadanos puedan evaluar no solo en el presente, sino en el pasado, el comportamiento del exponente que está optando por llevar la corona del poder. Este es un país presidencialista, pero cada 20 años, igual que nosotros los ciudadanos, los países cambian de perspectiva, cambian de visión. Ya lo que tú le presentaste no se lo puede presentar ahora. Por eso las personas que no han cambiado el discurso van a mantenerse como los carros enchivados. Porque no es verdad que aquellas personas que tienen más años, imagínate toda esta juventud, tú le hablas a esta juventud de que yo sabía que venía para acá, Dancer buscó de una vez, que yo había dicho en cada momento. Y si yo hablo, aunque él por educación se quede callado, dice, pero miren esta, en aquel momento defendía esto y ahora quiere defender esto. En aquel momento tenía un comportamiento de arrogancia, de creerse cuando llegaban los lugares, que era lo último. Y hoy por hoy viene mansita aquí. No, el pueblo ya está pidiendo
políticos genuinos, sean tal como son en cada momento de su vida. Porque la gente ha tenido la gran desilusión de que se le presentaron muchas cosas bonitas y al final no lo es. Es como cuando un hombre te va a enamorar y te sale a decir que te va a bajar la luna y las estrellas y después te das cuenta que ni siquiera el... No había ni un bombillo para bajar. Nada. Marisa. Entonces es así, así ¿Tú que... tienes alguna pregunta, Ansabay? Sí. Ok. Marisa, en un gobierno de la licenciada Maritza Hernández, ¿se podría visualizar la práctica de que cuando empiezan los ruidos y la denuncia, simplemente hay una separación de funciones y más nada, una licencia? No, yo creo que cuando aparece un ruido, es la responsabilidad de quien dirige el barco, de quien lleva la responsabilidad y que le va a caer todo. Porque quien dirige el barco le cae lo bueno y lo malo. Tiene la responsabilidad de transparentar, de rendir cuentas. Un funcionario, señores, es catalogado como un buen padre de familia para administrar la cosa pública. No es dueño de eso. Y mucha gente cuando va a la administración pública se cree que está administrando el dinero que tiene en su cartera. Ese dinero no es suyo. Usted no puede disponer de ese dinero a no ser que se planifique y no puede fuera de esa planificación tomar nada. Porque si lo hace, aunque sea con un fin bueno, puede denotar que los controles contables y financieros estuvieron mal. Y si están mal, entonces eso se presta para la interpretación de que hubo un vicio, un dolo, un daño, una premeditación. Y ahí es que el funcionario tiene que saber hasta dónde llega su responsabilidad civil y penal. Y aquí hay que tener responsabilidad. Por eso en un gobierno dirigido, ¿cómo el partido puede retomar? Es teniendo muy claro que no hay vaca sagrada. No debe haber vaca sagrada. No puede haber vaca sagrada, lo que significa que quien la haga, que la pague, porque aquí nadie es niño. Y las cartillas hay que leérselas a la gente desde que asume una responsabilidad. Y yo creo que así con Maritza Hernández no habrá vaca sagrada en el PLD. Señor. No, señor, no puede haber vaca sagrada. Si alguien comete una falta, hay que inmediatamente exponerlo y ponerlo en manos de la justicia, porque si no, dime tú, ¿qué tú le vas a dejar a la generación relevo? Gracias, ¿Que lo mal hecho se puede hacer? Gracias, licenciada Maritza Hernández, no. Precandidata a la consulta que llevará a cabo el PLD el próximo domingo. A votar 2. A votar, y ustedes han escuchado su exposición. Maritza, muchas gracias por haber venido al programa. Gracias a Abigail Peña, gracias Dancer. Así es. Gracias al pueblo dominicano. Y ve este domingo a votar en la casilla 2. Y quiero que te enamores de esta propuesta. Y dile al pueblo que es mejor arriba con presión y no abajo con depresión.